Muy buenos días para todos. Vamos a continuar en el estudio de esta cuestión 2 de la prima secunde. Corresponde que demos una mirada al artículo número 7. Hemos dicho ya, y conviene repetirlo, que en esta cuestión 2, Santo Tomás lo que está haciendo es una especie de lista de todas aquellas cosas en las que el ser humano, como la experiencia lo atestigua, suele poner el centro de su vida, técnicamente hablando, el fin último de su existencia. En los primeros 4 artículos, Santo Tomás estudió cosas más bien externas al mismo ser humano, pero que de todos modos muchas veces se constituyen en el centro de la existencia, como las riquezas, el poder, los honores y la fama. En el artículo número 5, Santo Tomás da un paso más, profundiza un poco más y se pregunta si el bienestar del cuerpo, el bien del cuerpo, si preocuparnos por nuestro cuerpo, nuestra salud, constituye el centro de nuestras vidas, nuestra principal preocupación, nuestro único fin, y rechaza también esta posición. En el artículo 6 se preguntaba más específicamente si el placer del cuerpo, los placeres corporales, entre los que están los placeres del tacto, los placeres de la bebida y la comida, los placeres venéreos, sexuales, los placeres en general que llamamos también comodidades, y que todo viene a resumirse a un bien del cuerpo, a darle satisfacción a la carne. Rechaza también Santo Tomás con 2 excelentes argumentos esta postura. Ahora, en el artículo 7, Santo Tomás estudia otra posibilidad que también los seres humanos muchas veces ponen como centro de su existencia y que pareciera, ojo con esto, que pareciera tener mucha más razón que todas las anteriores. Y es que Santo Tomás se pregunta aquí en este artículo 7 si algún bien del alma, si en el cuidado del alma, como si dijéramos, si en el cuidado del alma está ese fin último, esa bienaventuranza, esa suprema felicidad. Y claro, dicho de esta manera, pareciera un mejor candidato a ser el fin último del ser humano, porque siempre estamos hablando de la importancia del alma, de la importancia de alimentar el alma, de salvar el alma. Hablamos también en términos religiosos, la salvación del alma. Y entonces pudiera parecer que esta opción tiene más méritos para hacer ese fin último que estamos buscando de la mano de Santo Tomás, pero resulta que Santo Tomás, muy exigente doctrinalmente, va también a rechazar esta opción. Tampoco es el alma el fin último del hombre, sino que necesariamente ese fin último es algo externo al alma. Leamos un poco a Santo Tomás. Dice, como queda dicho, el fin tiene 2 sentidos, a saber, la cosa que deseamos como fin y su uso o su gozo o su disfrute. Entonces, el fin tiene 2 sentidos, la cosa que llamamos fin y el hecho de poseerla y disfrutar y hacer uso de su posesión. Si hablamos en el primer sentido, es decir, si tomamos como punto de discurso la cosa, la realidad que es nuestro fin, refiriéndonos a la cosa que deseamos como fin, es imposible que el último fin del hombre se halle en el alma o en alguna de sus partes, como si dijéramos sus potencias o sus hábitos. Pues el alma en sí está en potencia, ya que de inteligente en potencia pasa a inteligente en acto, de virtuosa en potencia pasa a virtuosa en acto. Y como la potencia es por el acto,
como su complemento, es imposible que lo que está en potencia tenga cualidad de fin último. Es imposible que sea fin último una realidad que de suyo se encuentra en potencia para su perfección. Por lo cual la misma alma no puede ser fin último de sí misma. El alma está en potencia para su perfección, el alma está en potencia para su desarrollo. De hecho, sus facultades de acción por medio de las cuales opera y alcanza el desarrollo de su actividad se llaman precisamente potencias. La inteligencia, por medio de la cual tendemos a la búsqueda y a la posesión de la verdad, y la voluntad, por medio de la cual tendemos a la búsqueda y a la posesión del bien, se llaman potencias. El alma es una realidad potencialmente en camino hacia su perfección. Del mismo modo, continúa Santo Tomás, ninguna de sus partes, sean potencias, actos, hábitos, y es que solo merece ser llamado fin el bien perfecto que llena al apetito, teniendo la voluntad por objeto el bien universal y siendo todo bien inherente al alma algo participado y por lo mismo particular, es imposible que alguno de ellos sea el último fin del hombre. Pero, ojo acá, pero si hablamos del último fin en el sentido de su logro o posesión, el segundo sentido que dijimos al principio, o sea, el uso del objeto que como fin se apetece, entonces sí entra el alma a constituir último fin, porque por el alma consigue el hombre la felicidad. Claro, no es, ojo, es sutil la distinción. No es el alma y su cuidado el último fin, sino aquello que por medio del alma podemos o estamos abiertos a obtener. No es el alma, no es cuidar el alma, no es como si dijéramos cultivar el alma por el alma misma, como si en ella por sí estuviera nuestro fin. No, el alma entra en la consideración del fin último en la medida en que es con el alma, con sus potencias, con las que podemos alcanzar ese fin que no es ella. Ella está en potencia, como lo decíamos. No obstante, es la cosa misma que como fin se desea la que da la esencia a la bienaventuranza y hace al hombre feliz, aunque beatitud se llame a la posesión de este objeto. Por lo tanto, se ha de afirmar que la bienaventuranza es algo del alma, pero el objeto en que consiste es exterior a ella. Como si dijéramos, hay que decir que efectivamente nuestro fin último lo alcanzamos, como si dijéramos, con el alma, con sus potencias, en especial las potencias espirituales, que son las que están abiertas por su espiritualidad a lo universal, a la verdad universal y al bien universal. Pero no es esa potencia el fin, ni el alma que está en potencia, sino ese objeto que llena de verdad la inteligencia y ese objeto que llena de bien la voluntad. Interesantísimo artículo, repito, porque después de hacer la lista de todas las cosas en las que los seres humanos solemos poner nuestro fin último, pareciera que el alma es un buen candidato, pareciera que el alma es una buena opción. ¿Quién podría decir que cuidar el alma no es una buena idea? Que cuidar el alma, que fijarnos en los valores espirituales, como dicen hoy en día, no es una buena idea. Claro que sí, todos estamos de acuerdo, pero Santo Tomás, matizando las cosas, distinguiendo conceptualmente las cosas, nos va a decir, con el alma, con sus potencias, alcanzamos ese fin, pero ellas mismas no son ese fin. Y esto es interesante porque muchas veces a lo largo de la historia han surgido doctrinas y corrientes que pretenden hablarnos de la importancia del alma, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en todo ese humanismo que surge a partir del Renacimiento, en el cual se ponen en el centro presuntamente los valores espirituales, la razón, el bien, la civilización, los valores humanistas, la libertad y todas estas palabras bonitas que constituyeron el discurso de los propulsores del progreso indefinido, los racionalistas del siglo de las luces, incluso la masonería pretende ser simplemente un club de hombres preocupados por la promoción de los valores del espíritu. Pues Santo Tomás nos desengaña y nos va a decir, claro,
claro, con el alma, obtenemos el fin último, porque ella está abierta por naturaleza a la verdad y al bien, pero no es ella el fin último. El fin último es algo exterior a ella que la plenifica.